GTV presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente en un inicio más de semana en este espacio informativo G Noticias. Y bueno, hoy es lunes 4 de junio y tenemos la información más importante, más relevante del día a nivel local, nacional e internacional. Quédese con nosotros. Tenemos más adelante una entrevista que le hicimos al doctor Miguel Reyes Hernández, catedrático de la Ibero, quien nos platicó acerca de un asunto interesante, la gestación del movimiento Yo Soy 132 y cómo se liga con redes sociales. Esto y más tenemos para usted. Y vamos a dar paso a la información sin mayor preámbulo. Le comento el día de hoy, la Coparmex dio los avances de su programa Testigo Ciudadano, un programa tendiente a que los mismos ciudadanos por medio de su celular, por medio de internet, de las páginas de la red y bueno, por todos los recursos que hay de nuevas tecnologías, estén reportando el estado o el estatus de la publicidad electoral en la ciudad de Puebla. Es un esfuerzo interesante y bueno, el presidente del Centro Empresarial de Puebla, Carlos Montiel Solano, reportó que hasta la fecha suman 1,500 clics, de los cuales se han originado 498 reportes de la campaña Testigo Ciudadano, con 18,500 visitas a la página web que monitorea el gasto en campañas políticas. El PRI es el partido que más propaganda registra en los reportes, con un 48%, seguido del PAN, que manifiesta el 30%, y el PANAL tiene un 8%, bueno, y el Partido Verde Ecologista 5%, mientras que el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano tienen cada uno el 3% del total de la publicidad. Es un ejercicio interesante y bueno, de acuerdo con Montiel Solana, los costos estimados por la Coparmex se ubican entre los 7,295,000 pesos, de los cuales el PAN suma 3,059,000 pesos gastados en propaganda. Por su parte, el PRI, fíjese, alcanza los 4,603,200 pesos con 73 bardas. Y bueno, el PRD registra un gasto de 1,153,600 pesos. A decir del presidente en Puebla de la Coparmex, los topes de campaña, que oscilan entre 1,200,000 pesos para diputados federales y cerca de 11 millones para senadores, no han sido rebasados e incluso estos van muy por debajo del rango. Puntualizó que existen varios candidatos que no cuentan con suficiente publicidad, por lo que exhortó a la investigación de esos recursos no ejercidos. Finalmente, y con respecto al famoso charolazo, dijo que en Puebla sí ha habido intento de este ejercicio, el cual reiteró no es prohibido, pero exigió su transparencia. Realmente ahorita cada vez que un ciudadano nos manda un SMS, hay mucha probabilidad de que ese SMS o ese impacto que trata de hacer en la página no sea contabilizado, porque generalmente o es muy probable que ese reporte ya esté considerado con dentro de los dos primeros cortes que hemos venido llevando a cabo. De tal suerte que, si bien es cierto, esperamos que este número se incremente, también es cierto que hay mucha probabilidad de que los impactos reales no se incrementen de manera considerada, porque creemos que ya tenemos contabilizados muy buena parte del total de la propaganda electoral, sobre todo, hago hincapié, sobre todo en lo que se refiere a espectaculares. En el caso de camiones, por ejemplo, yo creo que sí todavía hace falta un buen número de reportes, pero en el caso de los espectaculares creemos que nos estamos acercando, digamos, a la cifra real y total que los partidos han invertido, ellos dicen, gastado, decimos nosotros, en propaganda electoral. No sé si hubiera algún comentario, resaltar el dato que ya les di, más de 18,500 visitas a la página www.oe2012.mx y hacer nuevamente un llamado a que la sociedad, la ciudadanía, se incorpore en este ejercicio que este centro empresarial ha tenido a bien llevar a cabo, mandando su SMS al 37071. Ya saben ustedes cuál es la secuencia, ¿no? Registro partido político, catálogo, calle 1, calle 2. Ojalá, digamos, la petición sería que nos
siguieran ayudando a difundir, pues digamos, este ejercicio que hemos realizado. Bueno, me parece que este es un tema 100% subjetivo, Osvaldo. Yo creo, lo hemos dicho desde el primer corte, a mí me parece que el invertir en este tipo de cosas o el gastar en este tipo de cosas, me parece que es un gasto, nos parece que es un gasto exagerado de parte de los partidos políticos. Y el pasado viernes 1 de junio, a un mes precisamente de que se desarrolle la jornada de elecciones presidenciales, bueno, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, se reunió aquí en Puebla con los consejeros ciudadanos del IFE y bueno, pues con quienes acordó coordinar esfuerzos para asegurar que se cumplan los principios rectores del proceso democrático y así garantizar el voto libre de los poblanos. Ambas partes se comprometieron a mantener una estrecha y permanente comunicación que permita a todos los involucrados maximizar las sinergias, estas, bueno, obviamente propias entre instituciones con voluntad y ánimo democrático. Y bueno, con retrasos y desorganización, el día de ayer, ayer de domingo, se llevó a cabo una reunión entre la candidata del PAN a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota. Ella estuvo aquí en la ciudad de Puebla y tuvo un par de reuniones, una de ellas con asociaciones civiles y otro desayuno con mujeres poblanas también. Y bueno, durante su visita, la candidata se pronunció totalmente a favor de la reforma política, especialmente dijo que de llegar a Los Pinos apoyará la reelección de diputados y presidentes municipales, la creación de partidos municipales como parte fundamental para respaldar las candidaturas ciudadanas, quitar el fuero a todos los funcionarios, disminuir las prerrogativas de los partidos políticos y disminuir el número de senadores y diputados federales. Asimismo, la candidata aprovechó su intervención para señalar que el PRD y PRI son izquierdas de lo mismo, solo que con un disfraz diferente, y resaltó que los legisladores de ambos partidos se han opuesto a la reforma política. Estoy aquí como candidata a la presidencia de México si antes no hubiese tenido una trayectoria en la sociedad civil, una trayectoria que me permite comprender de manera muy cercana y absolutamente empática cuáles son los reclamos y los sueños de los ciudadanos. Así que hoy estoy aquí en calidad de candidata a la presidencia por mi partido, lo cual me hace sentir muy orgullosa, pero estoy también aquí con mi espíritu y mi convicción ciudadana, que nunca he perdido y que voy a refrendar desde la presidencia de la República. Me encanta volver a Puebla, porque es la tierra de mis padres, porque es la tierra de mi familia, y porque sin Puebla tampoco estaría aquí esta mañana. Yo he apoyado y apoyo al 100% la reforma política. Yo quiero que la ciudadanía tenga poder de decidir. Quiero que haya evaluación y rendición de cuentas. Apoyo sin titubeos la democracia participativa, porque ciudadanía sin poder no es ciudadanía. Son meros contribuyentes o meros receptores de la imposición o de la decisión desde el poder. En la política como en la economía, necesitamos acabar con los monopolios y abrir la competencia. Estoy de acuerdo con las candidaturas independientes y me gusta mucho su idea de abrir espacio para crear partidos municipales. Lo decíamos ayer, el fundador del PAN sostenía que el municipio es el hogar y la patria, y lo que no sucede en el municipio no va a suceder en la vida del país. Los partidos políticos municipales que ustedes proponen representan una innovación para la participación ciudadana. Son un complemento a las candidaturas independientes que pueden darles cauce e institucionalidad. Con adecuada fiscalización pueden generar una sana competencia que fortalezca la democracia. Son una modalidad de candidaturas independientes que merece ser explorada y apoyada. Yo retomo con entusiasmo esta propuesta de partidos municipales. Los prefiero por encima de otros partidos que finalmente han servido a unas cuantas familias o a muy pocos cacicazgos. En la política como en la educación necesitamos evaluación y dar incentivos para quienes trabajan bien. Por eso se requiere dar a ustedes el poder de la reelección, de castigar a los legisladores o a los presidentes municipales o de permitirles que vuelvan a ser recontratados. Hasta que ustedes tengan el poder de la reelección,
serán los verdaderos patrones de la clase política mexicana. Ustedes saben también quiénes se opusieron. Los legisladores del PRI obstaculizaron la reforma política, retrasaron el dictamen y al final impidieron la aprobación de la reelección. Pero no estuvieron solos. Como Paola lo ha dicho también, legisladores del PRD también se negaron al poder de los ciudadanos. Son el mismo PRI, con dos rostros diferentes. De eso se trata la elección del 1 de julio, de la restauración del PRI con un rostro que intenta ser moderno, pero que es sinónimo de corrupción e incluso de complicidad con el crimen organizado. O de ese otro PRI de demagogia, de populismo y de crisis económicas, de rencor y de odio entre los ciudadanos. Ninguno de estos dos PRIs le dan poder al ciudadano. Ninguna de estas restauraciones, que son el mismo partido con rostros distintos, están a favor de la reforma política ya. En este sentido, como en otros, el dilema es muy claro. De un lado, quienes proponemos ampliar los derechos políticos de ustedes y someternos frente a la ley. Yo estoy pidiendo que se elimine el fuero a toda la clase política sin excepción. Queremos ver más caciques magisteriales que se oponen a la evaluación, ni queremos ver más hijas de líderes petroleros que presumen en las páginas de redes sociales cómo pasean a sus mascotas en jets de lujo y en yates privados. Y las mujeres y las políticas y los poblanos tienen memoria. Hoy Bartlett acompaña a quien se dice demócrata y de honestidad valiente. Tal vez por eso Javier Sicilia le recordó que es intolerante y, por cierto, se lo dijo Sicilia, está rodeado de fascistas. Y después de varios meses de retraso de un tramo comprendido entre el Boulevard La Fragua, esto casi esquina con periférico ecológico, parece que finalmente ya se están avanzando en estas construcciones y bueno, los habitantes de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán ya cuentan con la vialidad que necesitaban. Durante el acto inaugural, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, y el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, refirieron que la obra tuvo retrasos que hicieron pensar a los ciudadanos que ya no se concretaría, pero ahora ya se cuenta con la vialidad y bueno, el mandatario estatal refirió además que parte de los retrasos se debió a que fue una obra heredada de la anterior administración como un caso excepcional, ya que no existía un banco de proyectos para darle continuidad a la obra y bueno, esta obra precisamente consta de 1.2 kilómetros de largo por 20 metros de ancho y un camellón de 1 metro de grosor. Tuvo un costo de poco menos de 52 millones de pesos, con un periodo de construcción de cerca de 1 año. Que empezamos casi hace 1 año esta obra. Eso es 1 kilómetro, 1.2 kilómetros, pero no fue nada sencillo. Explicarle, señor gobernador, que es un presupuesto de Fondo Metropolitano 2010, que es un proyecto que heredamos, como los muy pocos proyectos que heredamos porque no había un banco de proyectos. Sin embargo, se tuvo que adecuar, se tuvo que ajustar este proyecto para no perder el fondo. Hablamos de fondos de 2010. Sin embargo, acondicionamos el proyecto y ya que veníamos trabajando, también se presentaron una serie de afectaciones dentro de la misma vialidad. Estas afectaciones obviamente necesitaban de recurso económico para ser solventadas. Se estuvo trabajando y platicando, como les consta, con cada uno de los vecinos de la zona. Bueno, y habitantes precisamente de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, de la nota pasada precisamente, se quejaron de uno de sus dirigentes. GI Noticias pudo comprobarlo y recabar esta información a la cobertura de la nota que le mencionamos hace un rato. Y bueno, pues se queja precisamente de que su presidente, Artemio Pacheco, no ha gestionado ninguna de las obras que prometió durante su campaña y por las cuales se dieron los votos. Refirieron que ahora el presidente auxiliar se queja con el gobernador Rafael Moreno Valle de que necesita mayor presupuesto para realizar más acciones cuando no ha llevado a cabo ninguna de las promesas que hizo.
Incluso refirió que existe una relación entre el presidente e Israel Pacheco, líder del Sindicato de los Trabajadores del Ayuntamiento, a quien le pide favores regularmente, ya que el poder y la riqueza es lo que lo mueve y no el compromiso con los habitantes de esta localidad, dijeron. Artemio Pacheco, presidente de aquí de San Francisco, le viente, ahora sí yo no puedo decir otras palabras más decentes, pero le echan mierda al gobernador que no sea. El cabrón como está en el otro coloite ya ataca, mientras ya le dieron obras y ahora no quiere cumplir. ¿De qué se trata? ¿Cómo qué tipo de obras son las que no está cumpliendo? Para allá, para San Ramón, le apoyamos para los votos para este muchacho Artemio Pacheco, le dimos los votos de San Ramón y hasta ahorita no ha ido para allá. Y él exige a donde no ha trabajado, anda chaqueteando, gracias. Vamos a hacer un corte, es breve, y regresando vamos a escuchar la entrevista que le hicimos al doctor Miguel Reyes Hernández, quien es director de Ciencias Sociales, esto en la Universidad Iberoamericana aquí en Puebla. Muy interesante los conceptos que maneja él sobre el manejo de usos de redes sociales y del movimiento 132 y otros temas en general. Enseguida estamos de vuelta. El cine sin la música no sería lo mismo. Soundtrack, lunes a viernes, 17 horas, México. Casos reales con personas reales. El primer programa de cirugía estética en México. Belleza Total, una mejor versión de ti. El verdadero periodismo está en la calle con la gente. El verdadero periodista va a la noticia, no espera a que venga. El verdadero periodista se compromete con la verdad y solo con la verdad. G Noticias. Bien, ya estamos de vuelta y vamos a escuchar la entrevista al maestro Miguel Reyes Hernández, director de Sociología de la Universidad Iberoamericana, esto aquí en Puebla. Una entrevista muy interesante que le hizo nuestro compañero Esteban Reyes. Esteban, vamos a escuchar. Muchas gracias, Nacho. Bueno, el día de hoy estamos aquí en la Universidad Iberoamericana visitando al maestro Miguel Reyes. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, gracias, Esteban. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos directamente al tema. Justamente con todo este boom de la cuestión del internet, de las redes sociales y de todo este asunto, ¿consideras que el internet ha incidido en la toma de decisiones de los gobiernos en los últimos años? Mira, me parece que, acuérdate que ha habido, digamos, movimientos más allá de México, esto que han llamado los movimientos de la primavera, que se han incentivado gracias al uso del internet y las redes sociales. No sé si la pregunta está dirigida a que el gobierno esté tomando decisiones en función de, diríamos, del internet y de la presión que está ejerciendo el internet, y que en México eso no estaba sucediendo, es decir, en las redes sociales podría haber información que no estaba en los medios de comunicación tradicionales, masivos, entiéndase la televisión fundamentalmente, un poco menos el radio. En el radio quizá hay un poco más de, diríamos, de libertad en cuestiones informativas, menos restricciones, quizá menos manipulación informativa también. Y en las redes sociales pues es un espacio donde es muy difícil que haya, diríamos, como censura, ¿no? O sea, no hay una regulación en ese sentido y permite una libertad que no tienes en el radio y que no tienes en la televisión. Y eso, en el caso de México, me parece que ha impactado mucho en los últimos años. En la elección de 2006 no tuvo mucho que ver,
en la toma de decisiones digamos, de quiénes iban a ser nuestras autoridades en el 2006, e incluso en la problemática postelectoral. Pero me parece que ahora sí lo tiene, y tiene un impacto, o va a tener un impacto sobre eso, sobre decidir quién es o quién va a ser el presidente, quiénes van a ser nuestros representantes populares, y también sobre una temática mucho más amplia. Entonces, creo que ahora el gobierno tendría que considerar no solamente lo que sucede o cómo puede controlar, regular en un radio o una televisión, sino lo que está pasando en las redes sociales a través de el Internet. En 2006 aproximadamente el 8 o 9% de la población tenía acceso a Internet y tenía una computadora en su casa incluso. Para 2012 esto se ha duplicado, o sea, es decir, tenemos casi el 20% de la población que sí tiene acceso al Internet, que tiene una computadora en su casa. Y yo creo que eso tiene un impacto, digamos, de manera definitiva en esto que está sucediendo ahora, ¿no? Que antes el gobierno podía decir, bueno, pues sí, están protestando, están diciendo, se están comunicando cosas que no salen en los medios nacionales o en los medios locales, pero pues es muy restringido, es el 8% de la población, o de ese 8 hay una inconformidad en el 5, entonces eso restringía el impacto. Lo que pasó en los otros países llamados, donde se llama que hubo una primavera, pues había un mayor acceso, la gente se movilizó en las calles, lo que pasó en Egipto, ¿no? Y lo que ha pasado quizá en otros países. Entonces me parece que sí tiene cada vez mayor impacto lo que está comentándose, discutiéndose en el Internet, fundamentalmente a través de redes sociales. Bueno, justamente por como dices esto, recuerdo esta cuestión del movimiento del levantamiento del EZLN en 1994, donde fue importante el uso del Internet, ¿no es cierto? Sí, en el 94 lo que, digamos, fue importante el uso del Internet en México y hacia el extranjero, porque era una manera de comunicarse con el exterior, desde Chiapas así con el exterior. Una de las cosas que usaron en ese momento de manera muy eficaz los zapatistas fue el manejo, diríamos, del Internet, y eso permitió como que el movimiento que estaba surgiendo tuviera una cobertura que anteriormente pues no existía, ¿no? O no podría existir, porque estas redes o esta red mundial pues tardaba muchísimo en enterarse de lo que sucedía a través de un periódico, a través de una carta, que era incluso un correo postal, y que ahora en cuestión de segundos lo que estaba sucediendo en Chiapas ya podría uno enterarse en cualquier parte del mundo. Hubo incluso en 1996 un encuentro que le llamaron ellos intergaláctico, que era internacional contra el neoliberalismo, y que gran parte de la convocatoria se pudo realizar a través del Internet, ¿no? Entonces vinieron organizaciones a Chiapas de Italia, de Francia, de España. Entonces, contrario a lo que uno podría pensar, porque esta fue un arma que pues se usaba digamos, en técnicas militares, ¿no? Posterior a la Segunda Guerra Mundial, contrario a lo que uno podía pensar de que podría estar restringido, cuando se hace masivo, puede ser usada contra cierto tipo de poderes o cierto tipo de, sí, digamos, de poderes económicos, políticos, o de una oligarquía que domina en algún país, ¿no? Y bueno, justamente con todo esto y con toda esta utilización del Internet y bueno, ahora sí que digamos que a manera de utilización de medio, pues justamente el Internet funciona también para este movimiento de Yo Soy 132, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el movimiento de Yo Soy 132? Mira, para mí una explicación del movimiento Yo Soy 132 tiene que ver con una cerrazón, no solamente en términos de espacios mediáticos o de manipulación informativa, sino de oportunidades que se les han cerrado a los jóvenes en las últimas generaciones, en los últimos años. Por ponerte un ejemplo, un egresado de licenciatura, actualmente en promedio de cualquier carrera, digo, por eso decimos un egresado de licenciatura en términos promedios,
estaría aspirando a tener 6.900 pesos como ingreso en su primer trabajo, como promedio, ¿no? Y el salario mínimo de un obrero en 1976 equivaldría actualmente, si no hubiera tenido pérdida de poder adquisitivo, el que tuvo en los 80s, en los 90s, a 6.800 pesos. ¿Qué significa esto? Que un universitario actual, estudiando 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, ya llevas 12, ¿no? Más 5 de universidad, 17 años estudiando, va a ganar exactamente lo mismo, va a tener un nivel de vida muy parecido al de un obrero con salario mínimo en 1976. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que tú puedes pagar miles de pesos en colegiaturas, en universidades privadas, porque estoy hablando porque surge en una universidad privada, no surge en una universidad pública, y que eso ya no garantiza que efectivamente tú vas a tener un empleo bien remunerado, una posición que te permita a ti tener una familia y una vivienda digna, ¿no? Una alimentación también adecuada, o sea, ya no te lo garantiza, porque con 6.900 pesos no puedes tener una familia. Piensa en los niveles de la gente donde surge este movimiento, que es la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde aproximadamente tú pagas una colegiatura cada mes de 20,000 pesos. Entonces tú pagas una colegiatura de 20,000 pesos para que al final del proceso los estudiantes egresados o los egresados van a ganar 6.900 pesos. O sea, invertiste 20, ¿no?, para ganar 6.900. Y eso no depende de la universidad ya, ¿no? O sea, porque la universidad puede tener mucha calidad, puede tener un nivel de exigencia elevado, sino de las oportunidades de trabajo, del mercado laboral que se ha restringido cada vez más por el neoliberalismo. El neoliberalismo en México lo que ha generado es, además de mayor pobreza hacia abajo, con estos salarios a la baja, que haya migración, es decir, que esa gente no encuentre posibilidades de trabajo acá y migre, y tienes 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, que la gente no encuentre trabajo y esté en la economía informal, y tienes 12 millones de personas en economía informal, y que los que sí encuentran trabajo lo encuentren con estos salarios, ¿no? Entonces, para empezar, las oportunidades de los jóvenes pues están truncadas. Ahora, además de eso, de no tener oportunidades, pues no tengo posibilidades de decir lo que pienso, porque resulta que lo que yo pienso solamente lo puedo decir a través de redes sociales, porque los medios de comunicación están cerrados para ellos y siguen siendo manejados y centralizados como en la época más dinosaurica del PRI, con ciertos controles. Hay un cambio, el cambio que se da es que antes el PRI subordinaba a los medios de comunicación, ahora son los medios de comunicación, los poderes económicos ligados a esos medios, los que subordinan a los gobiernos, y ahora quieren imponer a un determinado candidato a la presidencia. Entonces, lo que prende la mecha, me parece a mí, es cuando les dicen: ustedes son porros, ustedes no representan un movimiento genuino. Y entonces ellos dicen: a ver, aquí estamos, somos 131, ¿no? Hay un video, dice somos 131, lo hacen obviamente a través del internet, no solamente redes sociales, sino usando el YouTube. Tiene un gran impacto esos 131 porque cada uno aparece con su credencial, son estudiantes los que se movilizan, y entonces en términos de solidaridad todo el mundo empieza a decir: si son ustedes 131, yo soy 132. Entonces es una expresión de no querer regresar a ese autoritarismo, porque si de por sí no tienes oportunidades, ahora regresa al autoritarismo en el que vivías en el priismo, y a la posibilidad de un país mucho más cerrado, de una situación en donde los jóvenes en las épocas del PRI siempre fueron reprimidos, como no solamente el caso del 68 o el 71 en general. Los jóvenes no quieren ese futuro y dicen: no queremos lo que representa el candidato del PRI en este caso. Y eso, yo creo que eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, la utilización de las redes, del internet, en todos los sentidos, para contrarrestar todo ese poder. Y es algo que ya creció demasiado, se salió de las manos de quienes pensaban que era un movimiento local
y que había surgido solamente para, digamos que, protestar contra el candidato del PRI en la visita a la Iberoamericana, ¿no?, el 11 de mayo. Pues vamos a hacer un corte muy interesante esta plática del maestro Miguel Reyes Hernández. El día de mañana usted podrá continuar viendo la conclusión de estos temas con nuestra compañera Tania Flores en el matutino de G, esto a las 9 de la mañana. Y bueno, ahí podrá usted ver cómo tienen la repercusión este movimiento a nivel social y sobre todo a nivel político en cuanto a gestión, un tema por demás interesante que habrá que seguir. Vamos a hacer un corte y enseguida continuamos con esto que es G Noticias. El cine sin la música no sería lo mismo. Soundtrack, lunes a viernes, 17 horas, México. El verdadero periodismo está en la calle con la gente. El verdadero periodista va a la noticia, no espera a que venga. El verdadero periodista se compromete con la verdad y solo con la verdad. G Noticias. Tiempo de deportes en G Noticias y vamos a entrar sin mayor preámbulo a la información y bueno, pues una nota bastante alegre. El día de ayer la selección mexicana, como usted seguramente fue testigo, venció 2-0 al seleccionado de Brasil en un encuentro lleno de emoción y bueno, el Tri ofreció un partido práctico e inteligente ante 84,516 aficionados, un récord de asistencia para un partido de fútbol en el Cowboys Stadium y bueno, la selección mexicana no le ganaba a Brasil, fíjese usted, desde el 27 de junio de 2007, cuando batieron a los amazónicos dentro de la actividad de la Copa América de Venezuela. En lo que respecta a partidos amistosos, se rompen 44 años que México no le ganaba a Brasil, pues el último partido con victoria azteca data del 31 de octubre de 1968, cuando ganaron por 2-1 con goles de Javier Fregoso e Isidoro Díaz. Y bueno, en la Olimpiada Nacional que se está llevando a cabo en Puebla, en béisbol, hubo una victoria muy interesante y esto fue con la selección de Sonora que le ganó 8-7 a su conjunto de Baja California. Y bueno, después de un duelo muy parejo, la escuadra sonorense se adjudicó el título en el Estadio Hermano Cerdán, donde por los ganadores destacó el pelotero Luis Millán, quien impulsó 2 carreras y se fue de 5-4. Y bueno, a pesar de no haber tenido una buena salida como abridor, el pitcher Luis Arias se adjudicó la victoria por Sonora, en tanto que por los baja californianos la derrota la cargó Joseph Hurtado, quien tampoco contó con precisión. Y bueno, de esta manera el podio quedó conformado por Sonora en el primer sitio, Baja California en el segundo, mientras que en el tercer lugar finalizó Nuevo León, en lo que significó el cerrojazo del rey de los deportes en el evento nacional. El pasado domingo, el portero del América, Moisés Muñoz, sufrió un aparatoso accidente, venía junto con su familia, esto en la carretera a Morelia. De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el estado de salud de los lesionados es estable y están conscientes. A través de su cuenta de Twitter, la institución relata que se registró una volcadura de automóvil en el kilómetro 126 de la autopista Morelia, por lo que 3 unidades de Atlacomulco trasladaron a 6 lesionados. Más tarde se informó que los heridos serían trasladados vía aérea con apoyo de Relámpago del Estado de México, de Atlacomulco al Distrito Federal. El presidente deportivo de las Águilas, Ricardo Peláez, y el entrenador Miguel Herrera también informaron que el estado de salud de Moisés Muñoz no es grave,
y que el médico Jorge Romo se encuentra al lado del jugador. Y bien, hasta aquí la información en deportes y también hasta aquí hemos llegado al final de este informativo G Noticias. Le agradecemos como siempre su presencia, le agradezco a todo el equipo de producción. Soy Ignacio Sorno, yo lo veo, la cita es el día de mañana en esto que es GTV. GTV presentó